Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Bienvenidos hoy, día 2 domingo, día 2 de mayo, domingo de la quinta semana del tiempo de Pascua. Hoy vamos a dar lectura a las sagradas lecturas que corresponden con el día de hoy. Hoy, día 2, también es día de la madre, de cada una de nuestras madres. Nuestra madre que está, mi madre que me está a lo mejor viviendo, pues hoy es un día espléndido y este día va para ti, madre. Y nuestra madre del cielo también es un día también de nuestra madre, porque es también madre nuestra. Hoy es el día de nuestra madre santa. Siempre todas las madres tienen un gran amor por sus hijos. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Vamos a seguir las sagradas, vamos a empezar con estas sagradas escrituras muy importantes del día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 31. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 21, dice lo siguiente. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor, hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia les servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 3, versículos del 18 al 24. Hijos míos, no memos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuando pidamos lo que recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a los otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conoceremos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. En todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a otro, el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí y en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a reflexionar, vamos a dar la lectura del Evangelio, una reflexión del Evangelio de hoy. Vamos a ver, en la primera lectura, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué nos puede ayudar para nuestra vida diaria, ampararnos y comprender mejor al Señor? Nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo a Jerusalén. Trataba de juntarse los discípulos, pero le tenían miedo. Aunque Pablo les comentó cómo había surgido su conversión, cómo había surgido su caminar. Pero aún ellos tenían miedo. Pero como nos dice el Señor en el Evangelio del día de ayer, si no creéis en mí, creed en mis obras. Por eso, Pablo, ¿qué hizo? Siguió dando el Evangelio, siguió haciendo sus obras, siguió entonces predicando públicamente en nombre del Señor, se quedó, y los judíos de lengua griega se propusieron suprimirlo, o sea, matarlo. Pero al ver los apóstoles que esto iba a pasar, lo bajaron rápidamente a Cesarea y a Tarso, para evitar eso y seguir la palabra. Si ellos no quieren salvarse, no se salvan, pero la palabra se tiene que seguir dándose. Entonces, dice, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se iban construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor, se multiplicaba, animada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en todo, Él está en ese momento, es una iglesia viva, una iglesia primitiva, una iglesia viva, buscaba avanzar, que la gente se cultivara en el amor de Dios, se entendiera, se despertara en ese amor al Señor. Eso es lo más importante, importantísimo. Por eso les digo, hermanos, tienen la palabra está ahí dada, la palabra es del Señor, la palabra está ahí, pero si no avanzan. Yo me puedo quedar en un sitio quieto, diciendo, bueno, estoy a gusto aquí, ¿para qué me voy a mover? Pero tú no estás aquí para quedarte quieto en un sitio, estás aquí para avanzar ese camino, seguir avanzando hacia la casa del Padre. Porque yo estoy a gusto en un sitio, estoy a gusto en mi casa, mi trabajo, mi vida y tal. No. El Señor te está llamando para que cumplas su misión. ¿Cuál es su misión? Avanzar y dar su palabra a conocer. Si das su palabra a conocer, avanzas completamente.
sirves al Señor. Y cuando lo tengas delante en el último día, cuando tengas tu vida pasando por delante, veas tu vida pasando por delante, es cuando te darás cuenta de que hoy cuánto bien hice, cuánto bien pequé. Perdón, Señor, por todas las dificultades que puse en el camino. Porque las dificultades no las pone Dios. Las dificultades del camino las ponemos uno. Porque nos dejamos llevar por nuestro cuerpo, por nuestra mente, en vez por nuestro corazón y nuestra alma. Si nos dejamos guiar más por nuestro corazón, nuestra alma, no surgiría ninguna guerra en este mundo, porque reinaría el amor en todo el mundo. Si reina el amor en todo el mundo, reina nuestro Señor Jesucristo. Y si reina nuestro Señor Jesucristo, reina Dios. Entiendan ustedes eso. El Salmo responsorial lo dice también muy claramente. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos. Todos debemos cumplir nuestros votos. ¿Cuál es nuestra misión? Tenemos que cumplir nuestra misión. Tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que avanzar en nuestro caminar. No es estancarse. Porque los que vienen por detrás vienen pisando fuerte. Y nos van a hacer daño. Y es cuando nos hacen daño. Y después le echamos la culpa al Señor. Cuando somos nosotros los que no avanzamos en el caminar, en el camino que nos marca el Señor. Debemos ser conscientes de eso. En la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, dice unas verdades muy grandes, increíbles, ¿no? Pero para que ustedes lo comprendan bien. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Esta es la primera fase y ya lo dice todo. Ya lo dice todo. No amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Nosotros, ¿cómo debemos amar? Con hechos. El amor de Dios es diferente al amor del hombre. Un hombre y una mujer, ay, cuánto te quiero, ay, cuánto te amo, ay, cuánto ay, cuánto. Pero me doy la vuelta y cada uno hace por lo que quiera. O me acerco al Señor, ay, Señor, cuánto te quiero, cuánto te amo. Salgo por la puerta de la iglesia. Me he olvidado del Señor. Eso no es así. El amor de Dios es diferente al amor del hombre. Totalmente diferente. El amor de Dios es con la verdad por delante y con las obras. Ayudando al prójimo, ayudando al necesitado, ayudando, vistiendo al desnudo, dando de comer al hambriento. Debemos ser conscientes que las obras dan testimonio del amor de Dios. Escuchen eso muy claramente. Las obras dan testimonio del amor de Dios. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros da testimonio de la verdad de Dios. Y el testimonio del Espíritu Santo, que es la verdad de Dios, y nuestras obras hacia el mundo, nos hace ser verdaderos focos, verdaderos faros en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad, verdaderos faros de luz, de amor de Dios, a toda la humanidad. Seamos así. En esto dice, en esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilaremos nuestra conciencia ante Él. Qué fácil es. Si sabemos esto, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras, tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, ante Dios. Qué fácil. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia.
concede todo. Ahí está, ahí aparece, ahí nos aparece esa misericordia en todo momento. Esa misericordia que dice, bueno, tú has hecho las obras, pero tú has cometido pecados, muy bien, es pecador. Pero tú has seguido mi camino, mi misericordia. Mi misericordia en ti va a actuar. Mi misericordia te va a ayudar. Dice, queridos, si la conciencia no os condena, tenemos plena confianza ante Dios. Si la conciencia nos condena, busquemos esa misericordia. Señor, misericordia, misericordia por mis pecados. Señor, misericordia. Porque sabemos que Dios, un padre, nunca condena a un hijo. Siempre que el hijo procure hacer las obras del padre. Las obras y la verdad, que hemos dicho en la primera frase. Y cuando pidamos lo que recibimos de Él, y cuando pidamos lo que recibimos de Él, ¿por qué guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él agrada? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a los otros. ¿Hay más regalo que ese? Que creamos en nuestro Señor Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Dice, quien guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, en esto conoceremos que permanece en nosotros, lo que os dije antes. En esto conocemos que permanece en nosotros y por el Espíritu que nos dio. Si permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio, nosotros en Él, por medio del Espíritu. Tenemos que ser conscientes de eso. Cuando en muchos evangelios, en las Sagradas Escrituras nos explica muy claramente que en la segunda venida nos semejaremos a nuestro Señor Jesucristo en muchas cosas. Es nuestro Señor, pero ya no nos llamará esclavos, sino amigos. Porque nosotros somos hijos de Dios también. Y Dios, Jesucristo, nos convertirá en nuestro hermano mayor. Es nuestro hermano mayor por donde cualquier hermano mayor tendremos que mirar siempre a nuestro hermano mayor, al ejemplo que nos da para agradar al Padre y nosotros también agradar al Padre. Será y es nuestro hermano mayor. En el Evangelio de hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, nos lo vuelve a recordar, nos lo vuelve a indicar lo que somos y a dónde podemos llegar. Dice, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Y a todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca. Él es el tronco que mantiene esa vid. Y los sarmientos que salen del tronco somos nosotros. Pero aquel que no da su fruto se seca. ¿Y qué hace el labrador? Dios le corta. Lo corta. Pero aquel que se da su fruto sigue vivo en la viña del Señor. Seamos fruto vivo, como agua viva, en la viña del Señor. Seamos verdadero fruto, con obras, como hemos dicho en la primera, en la lectura anterior, en la segunda lectura, con la verdad y con obras. Seamos verdadero fruto en la viña del Señor. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado, permanecer en mí y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Efectivamente, si sales de la vid y te secas, te cortan, y estás seco, estás muerto. Aunque te quieras, te claven en la tierra y para que des más, intentes revivir y dar fruto, pero si no estás unido a nuestro Señor Jesucristo, no tienes, no revives. Ese sarmiento ya está muerto. Pero si ese sarmiento se injerta en la vid, coges la savia del Señor y ese sarmiento da su fruto. Es lo cuando se pide la conversión de nuestros hermanos, para que se injerten en la viña del Señor, se injerten en esa vid, ese injerto entra en esa vid, y esa vid dé cada vez más frutos más abundantes y mejores. Debemos ser así, verdaderos frutos, en verdad y en obra. Bueno, hermanos, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes, que pasen un espléndido domingo, Día de la Madre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones. Ya un lunes, ya mañana lunes, día normal, que seguiremos con las Sagradas Escrituras, en la Biblia, el capítulo siguiente, el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Seguiremos avanzando en la lectura siempre, hasta que acabemos con la Biblia. Bendiciones a todos.